Historias de Jack. Empezamos. La primera vez que entré en aquel foro de la Deep Web, supe que estaba abriendo una puerta que jamás podría cerrar. Soy investigador freelance, y mi vida entera se ha movido entre archivos ocultos, foros ilegales y secretos que la mayoría de la gente jamás debería conocer. No soy un héroe ni un justiciero, pero tengo una obsesión: destapar lo que otros prefieren esconder. He visto la cara más oscura de Internet, lugares donde se venden armas de guerra, donde se intercambian manuales de tortura, donde la crueldad se vuelve rutina. Creía que nada podía sorprenderme. Me equivocaba. Aquella noche, después de horas navegando en silencio, encontré un enlace extraño, enterrado entre decenas de direcciones cifradas. El nombre era simple, pero inquietante: Avian Solutions, investigación aplicada. El acceso estaba protegido con varias capas de seguridad. No era un lugar al que cualquiera pudiera llegar. Tardé semanas en conseguir la clave, intercambiando información, pagando en criptomonedas, entregando favores que aún hoy me pesan. Cuando al fin logré entrar, esperaba encontrarme con otro mercado negro, quizá tráfico de animales o algo similar. Pero número. Lo que descubrí me heló la sangre. Lo primero que vi fueron documentos con sellos corporativos, informes técnicos en un lenguaje tan frío y clínico que costaba relacionarlo con la vida real. Había logotipos de compañías que todos reconocemos, nombres que vemos cada día en los pasillos del supermercado, impresos en bandejas de carne envuelta en plástico. No se trataba de un pequeño experimento aislado. Era la gran industria hablando entre bastidores. El proyecto se llamaba Optimización Aviar. Las palabras sonaban inocentes, incluso positivas, pero conforme fui leyendo, comprendí la magnitud de lo que escondían. No era una simple mejora en la alimentación o una innovación en el cuidado de granjas. Estaban alterando el diseño mismo de las aves, manipulando su genética para forzar un crecimiento tan rápido que resultaba grotesco. Un informe describía con precisión matemática cómo un pollo normal tardaba alrededor de 6 semanas en alcanzar el peso de sacrificio, mientras que las nuevas cepas, las que ellos denominaban modelos de alta eficiencia, lo lograban en apenas 18 días. 18. Los cuerpos eran programados para engordar a una velocidad enfermiza, como si la carne creciera más rápido que los propios huesos. Y lo más perturbador, los documentos reconocían abiertamente que esas aves no estaban diseñadas para vivir más allá de ese tiempo. Sus corazones colapsaban, sus pulmones fallaban, sus patas no podían sostenerles. Eran criaturas creadas para llegar a un punto exacto y morir. Pero no era solo texto. Había archivos de video, grabados con cámaras de seguridad en naves industriales, que mostraban la realidad detrás de los informes. Aves inmóviles, con cuerpos desproporcionados, respirando con dificultad. Sus ojos grandes y vidriosos, incapaces de moverse más que unos centímetros. Algunos ni siquiera podían levantarse del suelo. Sus pechugas eran tan enormes que quedaban aplastados contra el cemento, jadeando en un esfuerzo inútil por mantenerse vivos. No chillaban. No había ruido, solo un silencio pesado, interrumpido por el zumbido constante de las máquinas de ventilación. Recuerdo cómo se me erizó la piel al darme cuenta de que lo que estaba viendo no era un prototipo secreto guardado bajo llave. Eran producciones en masa, millones de animales idénticos, replicados en distintos lugares del país, quizá del mundo entero. Seguí explorando. Había diapositivas de presentaciones internas, gráficos de costos y beneficios, planes de expansión global. Todo estaba calculado al milímetro. Menos pienso por kilo de carne, menos tiempo de espera, más producción. El consumidor quería carne barata y abundante, y ellos habían encontrado la manera de dársela. Lo que nadie decía era el precio real de esa eficiencia. En un rincón del foro, encontré hilos de discusión entre los propios investigadores, conversaciones cifradas que parecían de carácter interno. Algunos hablaban con entusiasmo de los avances logrados, de cómo pronto podrían reducir aún más los plazos de engorde. Otros mostraban cierta incomodidad, insinuando que los animales presentaban anomalías secundarias que era mejor no documentar.
Esas anomalías no estaban descritas en los informes oficiales. No sé exactamente a qué se referían, pero intuyo que se trataba de deformidades que no podían mostrarse ni siquiera entre colegas. La sensación de asco y de fascinación me mantenía pegado a la pantalla. No podía dejar de leer, de abrir carpeta tras carpeta, como si una fuerza invisible me empujara a seguir. Había algo hipnótico en ver cómo la industria escondía su verdadero rostro, y a la vez un miedo creciente, porque cuanto más entendía, más claro veía que no se trataba de un proyecto experimental en fase de pruebas. Aquello ya estaba en marcha. Una frase en uno de los informes me dejó helado. Etapa de implantación completa en mercados norteamericanos. Expansión progresiva a Europa y Asia en los próximos 5 años. Me aparté de la pantalla unos segundos. Cerré los ojos. Traté de convencerme de que todo era una exageración, un montaje, quizá una broma enferma de algún grupo de hackers. Pero las pruebas eran demasiado consistentes. Los sellos, los nombres de los investigadores, las cifras de producción, nada olía a falso. Todo tenía la solidez de la burocracia oficial, de la maquinaria empresarial que no improvisa, que planifica décadas por delante. Y entonces entendí algo que me dejó un vacío en el estómago. Esos pollos ya estaban en nuestros platos. No eran el futuro, eran el presente. El verdadero terror comenzó cuando, entre todos aquellos archivos, encontré un documento marcado como Aceptación Social, etapa final. No era un estudio científico ni un informe técnico. Era un plan detallado y calculado sobre cómo introducir esa carne en la vida cotidiana de millones de personas sin que nadie sospechara. La primera página lo decía sin rodeos. La fase de prueba ha terminado. La población mundial ya consume productos derivados de cepas genéticas de alta eficiencia. El proceso es irreversible. Sentí un nudo en la garganta. Había leído antes cosas inquietantes, pero aquello iba más allá. No estaban planeando implementar nada. Ya lo habían hecho. La carne que veía cada semana en el supermercado, esas bandejas envueltas en plástico transparente, podía provenir perfectamente de las criaturas deformes que había visto en los vídeos. La diferencia era que nadie lo sabía. Nadie. El documento hablaba de campañas de marketing cuidadosamente diseñadas para normalizar el precio bajo y la abundancia de pollo. La publicidad no decía carne genética ni aves modificadas. Decía nutrición asequible, sabor de siempre, calidad garantizada. Y mientras la gente celebraba poder llenar sus neveras con menos dinero, en los márgenes del texto aparecían proyecciones escalofriantes. En 5 años, 70% de la población mundial consumirá exclusivamente carne de alta eficiencia. En 10 años, 90%. Lo que me heló de verdad fue el último apartado, impacto a largo plazo. Allí explicaban que según sus propios estudios internos, la modificación genética no terminaba en el ave. Poco a poco, los consumidores absorberían fragmentos de ese ADN manipulado. No se trataba de una mutación inmediata ni de un efecto visible en semanas. Era algo más lento, más perverso, una transformación silenciosa, célula por célula, generación tras generación. Había resultados de experimentos con ratas. Imágenes de tejidos coloreados bajo microscopio mostraban cómo sus intestinos cambiaban tras meses de consumir únicamente esa carne. Proteínas extrañas aparecían en sus células, estructuras nuevas que parecían mejorar la absorción de nutrientes, pero al mismo tiempo alteraban su sistema inmune. En otra carpeta había informes con monos de laboratorio. Los textos hablaban de mejoras digestivas, pero las imágenes revelaban otra cosa. Animales con músculos hinchados de forma antinatural, con huesos más frágiles de lo normal, con un comportamiento extraño, como si algo en su interior hubiera cambiado para siempre. En los márgenes de los informes aparecían comentarios de los investigadores, casi como notas personales. Uno de ellos escribió: "No estamos creando mejores animales, estamos diseñando una nueva dieta que rediseñará a quienes la consuman". Otro apuntaba: "El consumidor nunca sabrá qué parte de sí mismo pertenece todavía al hombre y cuál empieza a ser propiedad del pollo".
Me aparté de la pantalla mareado. Pensé en las comidas familiares, en los niños mordiendo alitas fritas en las cadenas de comida rápida, en las ofertas de bandejas gigantes que llenan los carros de la compra. Pensé en mí mismo, en los cientos de veces que había comido esa carne sin sospechar nada. Era tarde, demasiado tarde. Seguí explorando los archivos con las manos temblando. Encontré correos filtrados entre directivos de grandes empresas. Uno preguntaba, ¿qué margen de riesgo tenemos en cuanto a la población? ¿Es posible un rechazo masivo si alguien descubre la verdad? La respuesta era breve y brutal. No. El precio siempre gana. Nadie renunciará a la carne barata. Y entonces, casi al final, hallé un último vídeo. No eran pollos ni granjas esta vez. Eran personas. Un grupo reducido de voluntarios encerrados en una instalación clínica. Les habían alimentado exclusivamente con aquella carne durante meses. En las grabaciones se les veía normales al principio, charlando, comiendo, riendo. Pero conforme pasaban las semanas, sus cuerpos cambiaban de formas sutiles. Una piel más pálida, ojos que parecían más hundidos. Una manera distinta de moverse, rígida, pesada. El documento lo describía como ajustes adaptativos favorables. Para mí era otra cosa. Eran las primeras huellas de una humanidad transformada sin su consentimiento. No pude seguir. Cerré la pantalla de golpe, como si eso pudiera borrar lo que había visto. Pero ya era tarde. Las imágenes se habían grabado en mi mente. Desde entonces, cada vez que paso frente a una carnicería, cada vez que veo a alguien comer pollo en una terraza, siento un escalofrío. Ya no veo comida, veo un plan perfectamente ejecutado. Lo último que leí, antes de desconectarme para siempre, fue un mensaje en el foro. No estaba en ningún archivo, no formaba parte de un informe. Era un simple comentario de un usuario anónimo, con un avatar de gallina deformada que decía: «No os preocupéis, no son mutaciones, es evolución, pero no para ellos, para vosotros». Ahora lo pienso cada vez que me miro al espejo. Me observo las manos, la piel, los ojos, y no estoy seguro de qué parte de mí sigue siendo humana y qué parte ya pertenece al pollo perfecto. Si has llegado hasta aquí, quizá ahora mires tu plato de comida de otra forma. Si esta historia te ha hecho pensar, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. Así podremos seguir desenterrando juntos lo que nadie quiere que sepas. Nunca pensé que un simple clic pudiera cambiar mi vida para siempre. Todo empezó una noche cualquiera en mi pequeño piso de alquiler, solo, con el portátil encendido y un café frío a mi lado. La Deep Web siempre me había atraído. Los rincones oscuros de Internet donde nada es lo que parece y todo se compra, se vende, se oculta. Ese día no buscaba nada en particular, solo curiosidad. Pero la curiosidad, a veces, tiene un precio que no se ve hasta que lo pagas. Llevaba semanas investigando, entrando en foros, leyendo conversaciones de usuarios anónimos que hablaban de armas con una naturalidad que me helaba la sangre. Al principio creía que exageraban, que todo era un juego de palabras o de fantasía, pero había algo en la manera en que describían calibres, modelos antiguos, rutas clandestinas, que sonaba demasiado real, demasiado frío. Una mezcla de respeto y miedo se instaló en mí. La sensación era extraña, casi adictiva. Quería seguir leyendo, pero al mismo tiempo me aterrorizaba lo que podría encontrar. Esa noche, mientras navegaba entre hilos oscuros, recibí un mensaje privado. No era un anuncio ni un comentario de un usuario más. Decía: «Si quieres ver el verdadero poder de estas armas, puedo mostrártelo». No había enlaces rotos ni promesas vacías, solo esa frase. Me estremecí. No sabía si debía ignorarlo, pero algo me empujó a responder. La respuesta llegó rápido, con un enlace y una advertencia. No todos soportan mirar demasiado de cerca. Tú decides. El corazón me latía con fuerza mientras hacía clic. La pantalla se llenó de un mercado negro virtual, mucho más sofisticado que cualquier cosa que hubiera visto antes. Cada arma estaba descrita con un detalle obsesivo: modelos, calibres,
Años de fabricación, modificaciones. Algunas pistolas parecían simples, casi decorativas, pero otras eran rifles que parecían diseñados para no fallar nunca. Lo perturbador no era solo la existencia de esas armas, sino la naturalidad con la que se vendían y se compraban, como si fueran objetos cotidianos, casi inofensivos. Pasé horas recorriendo aquel sitio, sin levantarme, sin mirar el reloj. Las imágenes de armas perfectamente alineadas, los comentarios que relataban accidentes, pérdidas y aciertos, todo se mezclaba en mi mente. Me sentía atrapado, pero no podía apartar la mirada. Y entonces lo vi, un anuncio diferente. No era la pistola más cara ni la más potente. Era un revólver antiguo, con la madera gastada y el metal oscuro. La descripción era corta, pero suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. Perteneció a alguien que no debía fallar nunca. Esa frase me caló hondo, de una manera que no esperaba. Tomé la decisión en un impulso. Hice un pago virtual, pequeño, solo para probar. Lo enviaron rápido, y en menos de lo que imaginé, apareció en mi buzón una caja discreta, sin remitente, envuelta en un trapo negro. El simple hecho de sostenerla me hizo sentir un vértigo extraño. Estaba frente a algo real, algo que podía cambiarlo todo. La abrí lentamente, y allí estaba el revólver, más pesado de lo que imaginaba, con un clic metálico al girar el tambor. Vacío, silencioso, pero con una presencia que llenaba la habitación. Esa noche no dormí. Colocaba la caja sobre la mesa, la miraba, la giraba entre mis manos, tratando de imaginar las historias que había vivido. Cada golpe de mi corazón parecía resonar con el eco de vidas que aquel arma había tocado. Pensaba en quién la había usado, para qué, y cómo un objeto tan simple podía contener tanto miedo, tanta violencia y tanto destino. Intenté dejarla en un rincón, pero algo en mí no me dejaba alejarme. Era una mezcla de fascinación y horror que no podía explicar, y comprendí que la curiosidad que me había llevado hasta allí ya no podía retroceder. Al amanecer, la luz de la ciudad se colaba por la ventana, y la caja parecía más amenazante que durante la noche. Cada detalle del revólver, desde la empuñadura desgastada hasta el brillo metálico del cañón, parecía cobrar vida propia. Sentí miedo, sí, pero también una extraña necesidad de entenderlo, de estudiarlo, de tocarlo como si pudiera descubrir un secreto oculto dentro de su mecanismo. Pasaron los días y la caja permanecía sobre la mesa, y yo seguía explorando el foro en busca de más información. Algunos usuarios compartían historias de armas perdidas, de errores fatales, de arrepentimientos que llegaban demasiado tarde. Cada mensaje me dejaba un nudo en el estómago, pero no podía dejar de leer. La línea entre la curiosidad y la obsesión empezaba a borrarse. Me sentía atrapado entre el deseo de conocer más y el miedo a lo que eso podía despertar en mí. Nunca imaginé que un simple clic, un mensaje privado y una caja en el buzón pudieran alterar tanto mi mundo. Pero allí estaba yo, con un revólver antiguo en la mano, consciente de que la Deep Web no era solo un lugar de secretos. Era un espejo oscuro que reflejaba lo peor de quienes se atrevían a mirar demasiado de cerca. Al día siguiente volví al foro, con el revólver aún sobre la mesa, como una presencia silenciosa que me observaba. Buscaba entender, buscar más historias, algo que me ayudara a dar sentido a lo que estaba viviendo. Pero la conversación había cambiado. Nuevos usuarios compartían experiencias que no podía leer sin sentir un nudo en la garganta, accidentes inesperados, arrepentimientos tardíos, decisiones fatales. Cada relato me dejaba más inquieto, más consciente de lo frágil que podía ser la línea entre la curiosidad y el desastre. Uno de ellos escribió: "No es el arma lo que aterroriza, sino lo que haces con ella". Esa frase me perseguía incluso cuando cerraba el portátil. Pasaron los días y la obsesión creció. Ya no era solo un interés, se había convertido en una necesidad de sentir, de comprender, de tocar los límites. Cada vez que abría la caja, me sentía culpable y vivo al mismo tiempo. La Deep Web me ofrecía secretos que nadie más podía contarme, pero cada clic, cada mensaje, cada imagen me alejaba un poco más de la realidad.
Empecé a notar que incluso en el trabajo o en la calle, mi mente regresaba al revólver. Lo sentía cerca de mí, aunque estuviera a kilómetros de distancia. Cada sombra, cada ruido metálico, me hacía mirar a mi alrededor con el corazón acelerado. Un día recibí un mensaje privado diferente a los anteriores. Era un vídeo. Al principio pensé que sería una broma, pero lo que vi me dejó helado. Un hombre mostrando el mismo modelo de revólver que yo tenía, explicando cómo cargarlo, cómo apuntar, cómo evitar errores fatales. No había gritos, no había persecuciones, solo la frialdad de alguien que conocía el poder de la muerte en sus manos. Su voz era tranquila, meticulosa, y cada movimiento parecía enseñarme algo que no quería aprender, pero que, al mismo tiempo, no podía dejar de mirar. Comencé a seguir instrucciones, a desmontar y limpiar el arma, a girar el tambor y sentir el clic metálico resonando en mi pecho. Cada acción era un ritual que mezclaba fascinación y miedo. Me sentía vivo y al mismo tiempo aterrorizado de lo que podía despertar en mí. La línea entre curiosidad y obsesión se desdibujaba con cada minuto que pasaba frente a la caja. Decidí hablar con otros usuarios en privado, intentando comprender si ellos también sentían lo mismo que yo. Algunos eran fríos, mecánicos, hablaban de las armas como si fueran objetos sin vida. Otros parecían desesperados, atrapados en la misma tensión que me consumía. Todos compartían algo, un respeto casi religioso por las armas y un miedo silencioso que nunca se atrevieron a nombrar en público. Uno de ellos me escribió: "No es solo la pistola, es lo que despierta en ti". Y tenía razón. La sensación de peligro se volvió constante. Cada vez que escuchaba un clic, un golpe metálico o incluso un sonido lejano parecido al disparo de un arma, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Sentía que la obsesión no era solo por el revólver, sino por mí mismo, por mi propia capacidad de tomar decisiones que podían destruir mi vida y la de otros. Comencé a tener pesadillas, donde sostenía el revólver y no podía dejar de disparar. Cada disparo era un reflejo de mis miedos y de mi curiosidad insaciable. Una noche, mientras exploraba el foro, me enviaron un enlace a otro mercado más profundo, más oscuro que el anterior. Allí no había precios ni anuncios de coleccionista, solo listados crudos, como un inventario de posibilidades peligrosas. Cada imagen, cada descripción, me hacía sentir que estaba tocando algo que no debía, pero no podía detenerme. La ansiedad y la fascinación se mezclaban, y me encontré leyendo durante horas, incluso cuando la ciudad dormía y la luz del amanecer empezaba a colarse por la ventana. Me di cuenta de que la Deep Web no solo ofrecía armas, ofrecía historias de vidas truncadas, decisiones irreversibles, arrepentimientos eternos. Y yo estaba allí, como un espectador atrapado, con mi propio revólver sobre la mesa, consciente de que podía ser yo el próximo protagonista de esas historias. Hoy escribo esto desde la misma habitación donde todo comenzó. La caja sigue sobre la mesa. El revólver sigue allí, silencioso y pesado. Cada clic que hice, cada mensaje que leí, cada historia que descubrí en la Deep Web, me dejó una cicatriz invisible, un miedo que no desaparece. He aprendido algo que nunca olvidaré. No es el arma, ni la web, ni el vendedor. El verdadero terror vive en quienes se atreven a mirar demasiado de cerca. Y mientras escribo, escucho un leve clic. Mi corazón se congela. No sé si fue el revólver o si fue mi mente recordándome que la curiosidad tiene un precio que no se paga en dinero, sino en algo mucho más profundo. La pérdida de la inocencia y la certeza de que, en algún lugar, la línea que separa la vida de la obsesión ya se ha cruzado. Jamás olvidaré la primera vez que crucé la línea. Era primavera de 2020 y el mundo entero se había detenido. La pandemia nos obligó a confinarnos y mi habitación se convirtió en mi universo entero. La escuela desapareció, los amigos desaparecieron, las risas desaparecieron, todo desapareció, y lo que quedó fue un vacío tan profundo que parecía devorarme desde dentro. Al principio traté de distraerme con cosas normales, videojuegos, videos, incluso foros de interés general.
Pero nada llenaba ese silencio ni calmaba la sensación de estar completamente solo. Necesitaba algo más, algo que entendiera lo que sentía, alguien o algo que me escuchara de verdad. Fue entonces cuando lo encontré. Un foro con un nombre aparentemente inocente. Al principio pensé que solo sería un lugar para hablar de tristeza o ansiedad, un refugio de jóvenes que se sentían igual que yo. Pero pronto me di cuenta de que lo que se escondía allí era algo completamente distinto. Los primeros mensajes que leí eran sombríos, tristes, pero parecían inofensivos. Relatos de noches interminables, de soledad, de desesperanza. Me sentí identificado, como si por fin alguien entendiera mi mundo. Sin embargo, esos relatos se fueron transformando poco a poco en instrucciones. Palabras cuidadosamente elegidas me decían que nada importaba, que mi sufrimiento podía terminarse de la manera más definitiva. Recuerdo la primera vez que alguien me habló directamente. Todo esto es solo una distracción, nada importa. Hazlo ahora. Al principio lo ignoré, lo desestimé, pero no podía quitarme la sensación de que esas palabras me seguían. No estaban solo en un mensaje, las encontraba en distintos hilos, con distintas personas, distintas formas, como si alguien o algo me estuviera observando, midiendo cada pensamiento, cada reacción. La web parecía viva, como si respirara conmigo, anticipando cada clic que daba, cada búsqueda que hacía. No tardé en descubrir nombres que no tenían rostro, seudónimos que se repetían constantemente. X, Mark, guías en un laberinto digital donde la muerte se presentaba como algo heroico, casi poético. No estaba solo en aquel mundo. Sabía que había otros, pero no podía verlos. Sus historias se mezclaban con la mía. Adolescentes que habían seguido los consejos de la web y ya no estaban. Mensajes de despedida celebrados en foros ocultos, fotos de lugares solitarios donde habían desaparecido. Era como mirar un espejo de mi propia desesperación, un reflejo de lo que yo mismo podría llegar a ser. Con el tiempo, los mensajes se volvieron más personales. Comentaban mis hábitos, lo que buscaba, lo que me mantenía despierto en las noches. Era imposible ignorarlo. Cada hilo nuevo, cada enlace, cada comentario me arrastraba más profundo. Empecé a pasar horas navegando, perdiendo la noción del tiempo. Mi curiosidad se transformó en obsesión. Me sorprendía a mí mismo revisando páginas que nunca habría imaginado, buscando algo que no sabía definir, y siempre encontraba algo más oscuro, más profundo. Una noche descubrí algo que me heló la sangre. Cámaras en vivo que transmitían personas hablando de su dolor en tiempo real. Adolescentes como yo, otros apenas mayores, todos solos, todos vulnerables. Y la web los observaba, los guiaba, les decía qué pensar, cómo sentirse. No había manera de distinguir si alguien estaba allí para ayudar o para empujar. La sensación de ser observado era aterradora, pero, de algún modo, también adictiva. No era solo la soledad o la desesperación lo que me atrapaba, era la sensación de formar parte de algo más grande, un mundo secreto que nadie podía ver, donde cada mensaje, cada imagen, cada hilo de conversación era un puente hacia un abismo que yo quería explorar, aunque lo supiera peligroso. Llegó un momento en que los foros no solo compartían historias de dolor, sino que empezaron a mostrar instrucciones, guías y pasos específicos que convertían la desesperación en algo tangible, casi lógico. Ver aquello me hizo sentir un miedo que no podía controlar, mezclado con la curiosidad y la obsesión que ya me consumían. Una noche, mientras revisaba uno de esos hilos, un mensaje apareció de repente en la pantalla. Te hemos estado esperando. No era de nadie que conociera. No era un mensaje normal. Era directo, personal, aterrador. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentí un frío en la nuca. Y por un instante tuve la certeza de que alguien estaba detrás de mí, aunque al girar no había nadie. Solo el reflejo de mi rostro pálido en la pantalla y esas palabras que parecían seguirme dentro de la cabeza, incluso después de apagar la computadora. A partir de ese momento supe que había cruzado un umbral.
La línea entre la realidad y el mundo digital había desaparecido, y cada sombra, cada ruido en mi habitación, cada parpadeo de la luz parecía un recordatorio de que no estaba seguro. Sabía que la web no perdonaba, no olvidaba, y que siempre habría otro hilo, otro mensaje, otra puerta hacia el abismo que me esperaba. A partir de aquella noche, la línea entre la realidad y el mundo digital desapareció por completo. Cada vez que apagaba la computadora, los mensajes, las imágenes y las voces seguían conmigo, como un eco persistente en mi mente. Era imposible descansar. Cada sombra en mi habitación, cada crujido de la casa, parecía un recordatorio de que alguien o algo me estaba observando. Los mensajes privados se volvieron más oscuros, más calculados. Al principio eran simples, alentadores de una manera extraña, como si alguien intentara ganarse mi confianza. Pero pronto se convirtieron en amenazas disfrazadas de consejo. No puedes escapar. Esto es lo que mereces. Aquí tienes el poder de decidir. La frase retumbaba en mi cabeza sin cesar, infiltrándose en mis pensamientos más íntimos. Empecé a sentir que la Deep Web no era un lugar, sino una entidad viva, que respiraba conmigo, aprendía de mí y se alimentaba de mi miedo. Una noche, mientras navegaba, descubrí algo que me hizo helar la sangre. Un chat en vivo donde se transmitían personas hablando de su dolor en tiempo real. Algunos eran adolescentes como yo, otros apenas mayores, todos solos y vulnerables. La web no solo los observaba, sino que los guiaba, sugiriendo palabras, métodos y formas de terminar con su sufrimiento. No había manera de saber si alguien estaba allí para ayudar o para empujar. La línea entre la realidad y la manipulación desapareció, y sentí que estaba atrapado en un juego donde cada movimiento podía ser fatal. Los días se mezclaban con las noches. Ya no distinguía la luz del sol ni el paso del tiempo. Cada sonido, cada sombra, cada parpadeo de la pantalla me hacía sentir que alguien estaba justo detrás de mí, esperándome. Comencé a recibir mensajes que detallaban cosas de mi vida que nadie más podía saber. Mis rutinas, mis búsquedas, mis pensamientos más íntimos. La sensación de ser observado era aterradora y adictiva al mismo tiempo. Empecé a notar cambios en mi comportamiento. Mis padres intentaban hablar conmigo, pero sentía que no podían entender lo que estaba ocurriendo. Cada conversación se volvía incómoda. Sentía que hablaba un idioma distinto, uno que solo la Deep Web podía comprender. Cada vez que intentaban acercarse, sentía una urgencia de volver a conectarme, de leer, de escuchar los mensajes, de sentir que alguien finalmente entendía mi mundo. Una noche, después de horas frente a la pantalla, ocurrió algo que me hizo perder la noción de la realidad por completo. La cámara de mi computadora, que siempre había estado apagada, se encendió sola. No podía ver a nadie, pero sentí con una claridad aterradora que alguien estaba observándome. Un mensaje apareció al instante. Te estamos viendo. Sabemos quién eres. No intentes escapar. No había manera de ignorarlo. La amenaza era tan tangible que mi respiración se aceleró y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Mi obsesión creció. Empecé a buscar más profundo, adentrándome en foros que nadie debía encontrar. Algunos compartían fotografías de lugares abandonados donde supuestamente habían desaparecido personas. Otros mostraban métodos con un detalle perturbador, como si cada hilo estuviera cuidadosamente diseñado para guiar a alguien hacia el abismo. Cada nuevo descubrimiento aumentaba mi miedo, pero también mi fascinación. Era como un veneno. Sabía que me destruía, pero no podía dejar de beberlo. Fue entonces cuando comenzaron los ataques directos a mi mente. Cada notificación, cada sonido de la computadora me hacía saltar. Mi entorno parecía alterar su ritmo para recordarme la presencia de la web. Incluso fuera de la casa, caminando por la calle, sentía que alguien me observaba, que cada persona a mi alrededor podía ser un espectador de mi descenso. La paranoia se mezclaba con la obsesión y ya no podía distinguir la realidad de la manipulación. Mis padres finalmente intervinieron de manera decisiva. Habían instalado programas de control parental y empezaron a supervisar mis actividades. Contactaron a un terapeuta especializado en adolescentes,
atrapados en la desesperación y en el suicidio digital. Las primeras sesiones fueron un desastre. No quería hablar, no quería aceptar que había estado atrapado en algo tan oscuro. Pero poco a poco, con paciencia y apoyo, comencé a relatar lo que había vivido. Cada mensaje, cada hilo, cada chat en vivo que había visitado. La verdad era aterradora, pero hablar de ello era lo único que me mantenía con vida. A medida que salía de esa espiral, comprendí la magnitud de lo que había ocurrido. La Deep Web no era solo un lugar de curiosidad o secretos. Era un laberinto diseñado para atrapar a los vulnerables. Cada historia de desesperación que había leído, cada hilo que había seguido, cada mensaje que me había empujado hacia el abismo, era una trampa deliberada. Aunque yo había logrado escapar, sabía que muchos otros no tendrían la misma suerte. Hoy, cada vez que escucho sobre exploraciones en Internet prohibido, siento un escalofrío. La verdad es que la Deep Web no perdona, no olvida y siempre está esperando al próximo que cruce la línea. Y aunque haya sobrevivido, la certeza de que alguien, en algún lugar detrás de la pantalla, aún me observa, persiste, recordándome que nunca se termina de escapar del todo. Un teclado pudiera ser más cruel que la vida misma. Durante años he creído que estaba solo con mis pensamientos. No era paranoia, era vacío. La vida se había vuelto un espacio monótono, donde nada parecía importar, donde cada día era apenas una repetición del anterior. Pero una noche, empujado por un aburrimiento extraño y un impulso que no entendía, encendí el ordenador y me adentré en la Deep Web. Al principio fue por curiosidad, buscando algo que ni siquiera podía nombrar, un lugar donde nadie me juzgara y todo fuera posible. Pronto entendí que la Deep Web no es solo un espacio digital, es un espejo deformado de las emociones humanas, y lo que refleja puede ser más doloroso que cualquier monstruo que imaginemos. Encontré un foro oculto, lleno de hilos, cuyos títulos eran cortantes y perturbadores. Confiesa tu peor error. Dinos lo que más odias de ti mismo. Escribe lo que nunca dirías a nadie. Pensé que serían bromas, juegos de adolescentes con demasiado tiempo libre. Pero no. Cada mensaje que leía tenía un peso diferente, como si el dolor de quien escribía fuera tangible. Al principio los ignoré, hasta que me encontré con un hilo titulado «Cuéntame lo que más odias de ti mismo». Entré sin pensar, creyendo que sería solo otro espacio de quejas, pero lo que encontré fue mucho más intenso. Las palabras eran crudas, directas, devastadoras. «Me odio por existir», decía uno. Otro escribía, «Nunca he hecho nada que valga la pena». Y alguien más confesaba, «Si desapareciera, nadie lo notaría». Cada frase golpeaba más fuerte que la anterior, como si un puño invisible me golpeara en el pecho. No podía apartar los ojos de la pantalla. Había algo magnético en el dolor compartido, algo que me atrapaba y me impedía ser. Pasaron días y noches. Me encontraba revisando hilos tras hilos, perdiéndome en las confesiones de desconocidos que me hacían sentir que no estaba solo, aunque también me dejaban una sensación de vértigo. Había mensajes dirigidos a personas concretas, insultos tan personales que parecía que quien los escribía sabía más de su víctima que ellos mismos. Leí historias de abandono, de traición, de suicidio, de autodesprecio tan profundo que era imposible no sentir un escalofrío. A veces me preguntaba si todo era real o solo un juego macabro de la mente colectiva, pero el miedo que me generaba era absoluto y tangible. Entonces recibí un mensaje privado. No era anónimo y no contenía ninguna amenaza física, ningún rastro de hackeo. Solo decía, «Sé quién eres, sé lo que piensas cuando nadie mira». Mi respiración se aceleró y un frío recorrió mi espalda. Podría haber sido un bot, un algoritmo diseñado para interactuar, pero la precisión y el detalle de la siguiente línea me convencieron de que no lo era. «Veo cómo te autodeprecias cada noche, cómo dudas de todo lo que haces, cómo piensas que nadie te entenderá. Me alegra que hayas encontrado este lugar. Aquí todos sentimos lo mismo». No podía apartar la mirada.
Cada palabra parecía leer mis pensamientos más oscuros, más íntimos, como si alguien hubiera sido testigo de mis noches enteras de insomnio, de mis diálogos internos llenos de odio hacia mí mismo. Era perturbador y al mismo tiempo imposible de ignorar. Pasaron más días y la rutina se volvió enfermiza. Me levantaba pensando en esos mensajes, en los hilos, en los relatos de autodesprecio. Cada día me hundía más, pero también necesitaba más. La voz en la pantalla se convirtió en una presencia constante, una que podía consolarme y atormentarme al mismo tiempo. Leía y escribía, me adentraba en los hilos con la misma mezcla de miedo y fascinación que sienten quienes se acercan a un accidente sin poder mirar a otro lado. A veces, mientras escribía, notaba que el foro me respondía de maneras que parecían diseñadas para perforar mis defensas. Comentarios que tocaban recuerdos olvidados, insultos que coincidían con pensamientos que ni siquiera me había atrevido a pensar en voz alta. Una noche, mientras revisaba un hilo especialmente brutal sobre el odio hacia uno mismo, comprendí algo que me heló la sangre. Ya no podía diferenciar entre mi dolor y el de los demás. Las historias eran tan íntimas, tan reales, que parecía que yo mismo las había vivido. Me sentí atrapado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era amenaza, no era broma, era un hecho que se clavaba en los huesos. Intenté apartar la vista, cerrar el ordenador, apagarlo todo, pero algo en mí me mantenía pegado a la pantalla. Cada hilo, cada mensaje, cada confesión de odio hacia uno mismo parecía estar hecho a mi medida, como si alguien hubiera tomado mis pensamientos y los hubiera amplificado para que los leyera con detalle quirúrgico. Me sentí observado, pero no por ojos físicos. Me sentí analizado por la palabra, por el dolor compartido, por la precisión cruel con la que se construía cada línea. No podía dormir. Durante los días siguientes, me levantaba con el corazón latiendo rápido, con la sensación de que los hilos me seguían, incluso cuando cerraba el ordenador. Cada notificación, cada mensaje privado, parecía acercarse a mí, recordar cada error, cada inseguridad, cada fracaso que había intentado enterrar. La Deep Web no solo mostraba dolor, lo amplificaba. Lo convertía en un espejo que reflejaba no solo lo que éramos, sino lo que más temíamos aceptar de nosotros mismos. Y ahí estaba yo, atrapado en un lugar donde la soledad era colectiva, donde la desesperación era compartida, pero donde nadie podía ofrecer realmente ayuda. Un lugar donde las palabras podían ser más crueles que cualquier contacto físico, donde el teclado se convertía en un instrumento de tortura silenciosa, y donde la única salida parecía estar al mismo tiempo más cerca y más lejana que nunca. No era amenaza, no era broma, era un hecho que me calaba hasta los huesos. Cada palabra, cada mensaje, parecía saber exactamente qué me asustaba, qué me hacía dudar de mí mismo, qué recuerdos dolorosos había intentado enterrar. Intenté apagar el ordenador, desconectarlo, incluso borrar la carpeta del foro de mi historial, pero el eco de aquellas palabras se había instalado en mi mente. No había forma de escapar de su peso, de su presencia constante, silenciosa, pero implacable. Con el tiempo empecé a notar algo más inquietante. Los mensajes no se limitaban al foro. Aparecían en lugares que había olvidado, en cuentas antiguas de correo que apenas recordaba, en comentarios de blogs que había visitado años atrás. Incluso en contraseñas y nombres de usuario que nunca había usado activamente. Era como si la red hubiera cobrado conciencia de mis miedos, como si el dolor humano se hubiera materializado en líneas de código que me acechaban sin descanso. Cada notificación me recordaba que no podía escapar, que ya no estaba solo en el sentido físico, pero tampoco seguro. Una noche, mientras revisaba un hilo nuevo titulado «Dinos tus peores pensamientos y los haremos realidad», en palabras, sentí que mi respiración se detenía. Al leerlo, descubrí insultos y reproches que nunca había escrito, que ni siquiera había pensado en voz alta. Palabras que solo yo conocía, recuerdos que creía olvidados, se habían transformado en mensajes dirigidos a mí. Eres un fracaso, no mereces amor. Si desaparecieras, sería mejor para todos.
Cada frase me golpeaba como si alguien hubiera tenido acceso a mi mente, y por un instante pensé que había perdido la cordura. Pero luego recordé, no había magia ni vigilancia física, solo la perversión de la palabra, de la empatía llevada al extremo más cruel. Cada hilo era un espejo de mi dolor y de todos los que estaban igual de perdidos que yo, mezclado en un río oscuro e inabarcable. Durante los días siguientes, empecé a interactuar de manera más consciente. Ya no lo hacía por curiosidad, lo hacía por necesidad. Respondía a los hilos, dejaba fra. Una noche ocurrió algo que me dejó paralizado. Un usuario escribió mi nombre. Jack, deja de huir. No estás solo, pero tampoco estás seguro. Cada palabra que envías nos acerca más a ti y a todos los que hemos caído aquí. Cada letra era precisa, como un bisturí cortando mi mente. No había forma de ignorarlo. Era imposible no sentir que me observaban, que conocían mis movimientos, mis pensamientos, mis miedos más íntimos. La pantalla no reflejaba mi rostro, sino mi alma rota, y por primera vez comprendí que no había privacidad ni refugio en este mundo digital. Intenté dormir, pero la oscuridad de mi habitación estaba llena de ecos. Los hilos flotaban en el aire, susurrando cada palabra, recordándome mis fracasos y mis miedos. Cada notificación, cada mensaje, me hacía sentir que no había salida. La Deep Web no era un lugar de secretos, sino un amplificador de la desesperación humana. Las voces de los demás se mezclaban con las mías hasta que ya no podía distinguir dónde terminaba mi dolor y comenzaba el de todos los demás. Entonces me encontré con un hilo que me obligó a detenerme. Se titulaba Tus errores, tus dudas, tu miedo, todo está aquí. Cada frase estaba construida con un detalle que me resultaba insoportable. Mencionaba recuerdos que ni siquiera había compartido, errores que pensé que nadie recordaría, pensamientos que nunca escribí. Era como si la página hubiera recopilado cada fragmento de mi vida, cada pensamiento oculto, y los hubiera puesto frente a mí con una precisión aterradora. Sentí que mi mente comenzaba a romperse bajo el peso de la realidad aumentada por las palabras. Pasaron semanas en esta espiral. Me despertaba con la sensación de que alguien había estado leyendo mi cabeza mientras dormía, que cada pensamiento no era mío sino un hilo compartido en algún rincón oculto de la red. Ya no podía diferenciar entre mis propios sentimientos y los de los demás. Cada hilo, cada mensaje, cada confesión de odio hacia uno mismo era un tirón que me arrastraba hacia un abismo del que parecía imposible escapar. La Deep Web no era un lugar físico, pero se sentía más real que cualquier espacio seguro que hubiera conocido. Ahora escribo esto para que alguien más lo lea, aunque sé que es inútil. Porque quien se adentra en estas depresiones de insultos y confesiones, en estos espacios oscuros de la Deep Web, termina atrapado. Y yo ya no sé si soy Jack o solo un eco de todas las voces que he leído. A veces cierro los ojos y aún escucho los hilos, susurrando mi nombre, recordándome que la mente humana es frágil y que el mayor enemigo nunca ha estado fuera de nosotros, sino dentro. Nunca pensé que un teclado pudiera ser más cruel que la vida misma. Y entonces, al apagar la pantalla, entiendes que no hay vuelta atrás, que lo que has visto y sentido te acompañará para siempre. Nunca olvidaré la primera vez que escuché los susurros en el laboratorio. Pensé que era mi imaginación, hasta que alguien me respondió. Trabajo en un laboratorio oculto en las colinas de Marruecos, donde el sol apenas toca las paredes cubiertas de plástico negro. Aquí producimos hachís para clientes que jamás podrían encontrarnos fuera de la Deep Web. Nadie nos vigila, nadie nos persigue, y sin embargo, el miedo tiene su propia forma de acechar. La primera noche solo en el laboratorio, mientras revisaba las plantas recién cosechadas, escuché un susurro detrás de mí. Jack. Me giré y no había nadie. Solo el viento movía los plásticos, pero algo me dijo que no estaba solo. Desde entonces, cada paso que doy, entre los pasillos estrechos de resina y macetas húmedas, se siente observado.
La luz amarilla de los focos parece parpadear con voluntad propia, y las sombras se alargan más de lo que deberían. El trabajo exige precisión, pero también paciencia. Cada planta debe ser manipulada con cuidado, cada resina triturada y moldeada sin tocarse con las manos desnudas. Sin embargo, cuanto más tiempo paso entre estos pasillos, más noto detalles extraños que antes ignoraba. A veces los plásticos se estremecen sin viento, como si algo respirara dentro de ellos. Los murmuradores de la resina no son constantes. Aparecen en momentos precisos, susurrando mi nombre o palabras que apenas puedo comprender. Los pasos que escucho no coinciden con los míos, ni con los de nadie más. Se acercan y se alejan en un ritmo que parece burlarse de mí. Una noche, mientras preparaba un lote especialmente grande, vi algo que me heló la sangre, una sombra desplazándose entre las plantas, pero que no tenía forma definida. Intenté decir algo, pero mi voz se ahogó. No era humana, y sin embargo parecía observarme con atención, como estudiando cada movimiento que hacía. Desde esa noche, cada vez que entro al laboratorio, siento que los ojos invisibles me siguen, evaluando, esperando. El olor de la resina fresca ya no es reconfortante. Tiene un matiz metálico, casi a sangre, que se intensifica cuando la oscuridad se apodera del laboratorio. Empecé a notar marcas en las paredes, finas y retorcidas, como arañazos que no estaban allí durante el día. Crecen lentamente, como si se alimentaran de la luz y del tiempo, y cada vez que giro la cabeza, parece que se mueven apenas unos centímetros, siguiendo mi mirada. Hubo una noche en que la electricidad falló por completo. La luna apenas lograba atravesar los plásticos negros, y el laboratorio quedó sumido en una penumbra casi absoluta. Fue entonces cuando los escuché claramente. Voces bajas, múltiples, como si surgieran de todas partes y de ninguna a la vez. Caminé entre los pasillos, la respiración agitada, intentando encontrar su origen, pero cada paso que daba parecía multiplicar los murmullos, que ahora no solo decían mi nombre, sino palabras que me helaban la sangre, como si conocieran secretos míos que ni yo mismo recordaba. Vi cómo la resina empezaba a moverse por sí sola, formando patrones imposibles, líneas y figuras que se torcían en el aire antes de volver al suelo pegajoso. Intenté apartarme, pero mis pies parecían hundirse en la superficie, atrapados por algo invisible. Cada vez que me agachaba a revisar la mezcla, sentía un frío húmedo subiendo por mis brazos, como si la propia planta intentara tocarme, susurrando promesas y amenazas que no podía comprender. Otro de los sucesos más inquietantes fue cuando noté que algunas plantas habían crecido de manera extraña, con hojas retorcidas que se movían levemente, incluso cuando no había brisa. Las raíces parecían palpitar bajo la tierra húmeda, y cuando intenté arrancarlas, un dolor punzante recorrió mis manos, como si algo vivo se aferrara a mí. Esa noche me quedé sentado en el suelo, cubierto de resina pegajosa y sudor frío, escuchando los susurros que se acercaban cada vez más, hasta que finalmente me rendí y cerré los ojos, temiendo abrirlos y ver algo que nunca podría explicar. A veces, incluso durante el día, siento que no puedo escapar de esa sensación. El laboratorio parece respirar, vivo, con un ritmo propio. Cada planta que toco, cada resina que amaso, se siente consciente, como si supiera quién soy y lo que estoy haciendo. No hay vigilancia, no hay policías, no hay ladrones, solo los susurros, la resina y yo. Y cada noche, mientras el viento golpea los plásticos y las sombras se retuercen, sé que algo me observa, paciente, esperando el momento exacto en que baje la guardia. Nunca puedo acostumbrarme a ello. Cada vez que cierro la puerta y camino por el exterior, hacia la soledad de las colinas de Marruecos, el olor del laboratorio se queda conmigo. Lo huelo en mis sueños, en mi ropa, en la piel de mis manos. Y siempre en algún rincón de la mente, escucho ese susurro. Jack, siempre estamos aquí. Cuando creí que lo peor había pasado, comprendí que el laboratorio había despertado, y yo ya no era solo un trabajador. Desde la primera noche de los susurros, la resina comenzó a cambiar de forma lentamente.
y con cada lote que producía, esa sensación de vida crecía. Ahora, incluso durante el día, cuando la luz entraba apenas entre los plásticos, podía sentirla observándome, midiendo cada uno de mis movimientos. Una madrugada, mientras mezclaba un lote particularmente grande, sentí una presencia detrás de mí. Giré lentamente y allí estaba, una figura indefinible, apenas una sombra que se movía entre las plantas, pero sus ojos parecían brillar con un fuego invisible. Lo más aterrador fue reconocer en el murmullo que emanaba mi nombre, pronunciado con la misma cadencia que escuché por primera vez en la Deep Web. Intenté dar un paso atrás, pero el suelo se volvió pegajoso, como si quisiera atraparme, y cada respiración era un recordatorio de que ya no tenía control. Las sombras comenzaron a alargarse de manera imposible, mezclándose con las plantas y la resina. Vi cómo hojas enteras se retorcían y se desplazaban, formando figuras humanas que desaparecían cuando parpadeaba. Cada movimiento era impredecible, como si el laboratorio tuviera voluntad propia, y no había rincón al que pudiera escapar. Incluso los utensilios que dejaba sobre la mesa parecían moverse levemente, como si alguien invisible los reorganizara, siguiendo un patrón que yo no comprendía. Una noche, mientras revisaba la resina recién moldeada, sentí un frío húmedo que subía por mis brazos y el murmullo se volvió un coro incesante. La resina comenzó a formar rostros torcidos que parecían gritar sin emitir sonido. Me arrodillé, aterrado, intentando apartarme, pero mis pies se hundieron en la superficie pegajosa. Los rostros giraban hacia mí, y de sus bocas invisibles salían susurros que repetían secretos míos, recuerdos que nadie debería conocer. Sentí un peso sobre mi pecho, como si algo invisible se posara allí, aplastando mis pulmones, y entendí que el laboratorio no solo estaba vivo, me reclamaba. Durante los días siguientes, cada vez que entraba, encontraba señales nuevas. Plantas que habían crecido de forma imposible, resina que parecía moverse lentamente hacia mí, marcas en el suelo que no tenían explicación. Una noche, al preparar un lote pequeño, escuché una risa que parecía surgir de la propia mezcla de resina. Me giré instintivamente y vi cómo una figura emergía entre los pasillos, desfigurada y líquida, como si la misma resina tomara forma humana. Quise gritar, pero la voz se me ahogó. La figura avanzó lentamente hacia mí, dejando un rastro pegajoso que olía a tierra mojada y metal. El tiempo dejó de tener sentido. Horas, minutos, todo era un instante eterno de terror y resina viva. Intenté cerrar la puerta, apagar la luz, incluso huir hacia las colinas, pero el laboratorio parecía expandirse, rodeándome, atrapándome. Sentía que cada planta, cada resina, cada sombra esperaba un solo momento para reclamarme. Mis manos estaban marcadas con quemaduras que ardían con cada latido, como si la resina quisiera recordarme que ya era parte de ella. Y sin embargo, no había sonido de policías ni persecuciones externas. El miedo venía de dentro, del laboratorio, de la misma sustancia que producíamos. Cada noche, al intentar dormir, escucho los susurros mezclarse con mis sueños, llamándome, atrayéndome de nuevo al laboratorio. Los rostros en la resina me siguen, deformándose y retorciéndose, y siento que no podré escapar de ellos jamás. Ahora cada vez que entro al laboratorio, el aire es más denso, más pesado. La resina se mueve en silencio, formando patrones que imitan mis gestos, como si anticipara mis decisiones antes de que yo las tomara. Los murmuradores, invisibles, se ríen o gritan en un idioma que no conozco, y los plásticos negros tiemblan con cada palabra que susurran. Siento que no soy un trabajador, soy un invitado, atrapado en un lugar que se alimenta de mi miedo y que me observa pacientemente, esperando que baje la guardia. El olor de la resina ya no se va de mi ropa, de mi piel, de mis manos. Está dentro de mí, mezclado con mi respiración, y en mi mente escucho constantemente ese susurro. Vuelve mañana, siempre volverás. No puedo negarme.
Cada día regreso y cada noche el laboratorio se despierta un poco más. Sé que esto no tiene final, que no hay policía, ni ladrón, ni salvación. Solo estoy yo y la resina que ha cobrado vida, que me espera, que me reclama. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.